En este sentido, son muchos los historiadores e investigadores que relacionan antiguas civilizaciones como la sumeria y la egipcia con el contacto con una civilización tecnológicamente superior. Precisamente hoy vamos a analizar algunos pasajes de la Biblia en los que se puede intuir la presencia extraterrestre o la de un objeto no identificado. Pero, ¿cómo está descrita en la Biblia la enigmática nube sobre el monte Sinaí o la gloria de Yahvé? ¿Es cierto que se menciona que el propio Moisés entró dentro de la nube y que se estuvo en ella unos 40 días y 40 noches? ¿Qué tipo de visión tuvo el sacerdote y profeta Ezequiel? ¿Qué referencias al fenómeno ovni podemos encontrar en el libro de Enoc? ¿Qué casos de posibles abducciones podemos encontrar en el Nuevo Testamento? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Xavier Barlet, licenciado en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona y autor del libro La Historia Imperfecta, una introducción a la historia alternativa, de Ediciones Obelisco. Xavier Barlet, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. David Allen, investigador del fenómeno ovni, conferenciante e ilustrador del libro, por ejemplo, Érase una vez Jesús, el egipcio, de Ediciones La Tempestad. David Allen, buenas noches, David. Buenas noches, Pedro. Y a David Álvarez, licenciado en Ciencias de la Información, experto en ufología y editor del portal digital Dogma Cero. David Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bien, pues para empezar, decir que en más de una ocasión nos hemos referido a la enigmática presencia ovni en diferentes representaciones artísticas del Antiguo Egipto. Hoy, si os parece, vamos a analizar algunos pasajes del Antiguo Testamento donde también se puede intuir la presencia extraterrestre. Muchos investigadores se han planteado que la enigmática nube descrita en el libro del Éxodo y que seguían los judíos pudiera ocultar en su interior una nave aérea, pero ¿en qué se basarían los investigadores para hacer estas especulaciones? Bueno, pues la nube en la cual se ocultaba el Dios de los judíos, el Dios Yahvé, era una nube que se desplazaba por el desierto en la travesía del Éxodo y por la noche se iluminaba. Entonces era una nube que tenía la capacidad de dejar la mitad de ella iluminada y la mitad de ella en la oscuridad, en las tinieblas. Entonces esto es muy sospechoso. Luego, cuando la nube se paraba en el desierto, todos los judíos tenían que acampar y montar sus tiendas hasta que la nube volvía a desplazarse y la tenían que volver a seguir. Entonces nos preguntamos cómo puede ser que Dios Yahvé necesitara de artilugios como para guiar a su pueblo, que necesitara, por ejemplo, el Arca de la Alianza para comunicarse con ellos a través de las figuras de ángeles que había sobre la tapa del Arca de la Alianza, que dice la Biblia que a través de un ángel Moisés hablaba y a través del otro le contestaba Yahvé. Bueno, nos hace sospechar bastante que esta nube, y más conociendo muchos fenómenos de la ufología actual y las similitudes que tiene con muchos ovnis que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que muchos de ellos se ocultan a través de nubes y que hacen desplazamientos del tipo de los que se narran en el Antiguo Testamento. ¿Xavier? Pues bueno, básicamente coincido con la opinión, ¿no?, que se ha dado ahora. Es decir, hay una serie de fenómenos extraños aéreos que aparecen no solo en la Biblia, ¿no?, sino en otros textos antiguos en que, bueno, pues aparecen nubes, aparecen bolas de fuego, aparecen una serie de fenómenos atmosféricos, pues digamos raros, que de alguna forma los expertos en ufología han asociado a posibles naves, ¿no? Yo en este punto, bueno, no quiero considerarme un escéptico, pero sí considerar que la narración tal cual es realmente es extraña. Es decir, ¿por qué se está haciendo una descripción de una cosa que realmente pues no parece natural, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí que es cierto que no solo en los textos de la Biblia, sino en otros muchos textos se habla de eso, pues de apariciones de fenómenos en el cielo que más parece ser una nave que no, pues eso, una nube o un meteoro o una estrella, ¿no?, por ejemplo. David Álvarez.
Bueno, el tema de las nubes ciertamente está asociado con el tema de la ufología en tiempos modernos, ¿no? El hecho de que en un momento determinado, pues casos incluso de abducción se asocian con neblinas, con nubes en las que uno se introduce y ocurren cosas extrañísimas, es bastante conocido por parte de los analistas en ufología. En este sentido, yo recuerdo un caso que además pasó aquí en España, un caso muy curioso que ocurrió el 31 de enero del año 78. Creo que era el vuelo del avión Aviaco 502 que viajaba, un Caravelle, que viajaba de Valencia a Bilbao. En un momento determinado, desde cuando ya se estaban aproximando a Bilbao, desde el aeropuerto de Sondica, les dicen que las condiciones son pésimas y que el aeropuerto se cierra y que los desvían hacia Santander. Les autorizan a desviarse al aeropuerto de Santander, unos 100 kilómetros, y fue entonces cuando ven aparecer una nube enorme de forma lenticular, quizá parecida a la que describíamos anteriormente, y al no poder desviarse, pues optaron por atravesarla. Fue entonces cuando, ya metidos dentro de la nube, todo el instrumental del avión simplemente se vuelve loco y la comunicación con tierra se pierde. Curiosamente, el horizonte artificial de la nave marcaba que volaban en rumbo totalmente opuesto a la ruta que debían seguir, es decir, estaban volando al revés, hacia atrás. Lógicamente, las brújulas dejan de funcionar. Al salir de la nube, todo volvió a la normalidad. El episodio vino a durar unos 7 minutos. Poco después, el vuelo Aviaco 502 aterrizó sin mayores complicaciones en Santander. Cuando llegan, pues, lógicamente, la tripulación pues da parte de lo sucedido, y fue entonces cuando descubren que en ese último trayecto de Bilbao a Santander, que debía haber durado pues 15 minutos, duró 32, es decir, había lo que se llama missing time, ¿no? Un episodio de tiempo perdido. Nunca se ha podido explicar dónde había estado el avión durante esos 17 minutos, ni nunca se pudo explicar qué pasó con los instrumentos que fallaron todos. El comandante, que creo que se llamaba Carlos García Bermúdez, un experimentado piloto con más de 11.000 horas de vuelo, apuntó la posibilidad de que aquella nube fuera en realidad una especie de grieta en el espacio-tiempo, que aparte de provocar todas las incidencias descritas en el aparataje electrónico, pues había ralentizado el vuelo. La verdad es que el incidente nunca ha sido explicado, pero yo creo que es un caso que viene perfectamente a colación para ilustrar lo de estas nubes extrañas que Andreas Haber-Kaiser pues, publicó un libro llamado Las nubes del engaño, y tú probablemente recordarás, ¿verdad?, haciendo Andreas, referencia a esto. Que en paz descanse este buen amigo, ¿no? Sí. Bueno, si ahora no podemos dar buena respuesta a lo que está ocurriendo en los cielos, imaginaremos pues claro, en la época de cuando se escribe, por ejemplo, el Éxodo, ¿no?, de la Biblia, que además describe la gloria de Yahvé como una nube que se desplaza por el desierto, llevando en su interior al Dios de los judíos y pudiendo esta iluminarse y pararse a su antojo. Bueno, en el pasaje bíblico de la obertura del Mar Muerto por parte de Moisés se hace referencia a la presencia de una columna de nube que ayudó a separar las aguas durante la huida de los hebreos de los carros del faraón. David Allen, asimismo, cuando en la Biblia se menciona la nube sobre el tabernáculo, ¿nos estamos refiriendo también a esta misma y enigmática nube o es otra nube? No, es la misma nube, que es en cuyo interior se encontraba el Dios Yahvé, que él no se mostraba a cualquiera, solo se mostraba a los profetas elegidos, que en este caso serían Moisés y su hermano Aarón. Concretamente, los judíos que podían acercarse a Dios, porque Dios era un ser físico, entonces eran los levitas. Los levitas tenían que vestir con una indumentaria especial, con el pectoral famoso, con diferentes piedras específicas que les protegía, sobre todo en el momento de acercarse al Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza, cualquiera que se acercara sin protección y sin autorización de Dios, pues podía quedar muerto por tocarla, ¿no? O sea, entonces el Arca de la Alianza, que estaba hecha de oro y parecía pues que tenía algún tipo de propiedades electromagnéticas. Entonces, esta nube, además de guiar al pueblo judío y de servir para cosas como, por ejemplo, para abrir las aguas del mar para que pasaran los judíos, porque nos describe la Biblia que el Señor, a través de esta columna de nube, estuvo soplando toda la noche un viento recio y abrasador hasta dejar seco la superficie del mar y que pudieran pasar la famosa escena en la que los judíos pasaban entre las aguas del mar para llegar al Sinaí. Entonces, estamos hablando de tecnología, como un Dios todopoderoso necesita estar toda la noche soplando un viento recio desde una nube para dejar el camino abierto a su pueblo elegido.
Esto nos hace, a la vista de la tecnología actual, nos hace sospechar bastante de la identidad de este supuesto Dios. Bueno, la nube sobre el tabernáculo hace referencia a la presencia alterna hace 3.330 años de una nube y de una llama de fuego sobre el tabernáculo de los israelitas y que les servía de guía hacia la tierra prometida, como bien comentáis. El tabernáculo, llamado en hebreo Mishkan, fue el santuario móvil construido por los israelitas en el desierto durante el éxodo de Egipto y en el que se resguardaban las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón y un pan de maná dentro del arca de la alianza. Es curioso porque en el versículo 15 se describe a esta nube que se posaba sobre el tabernáculo y se menciona que por la noche resplandecía como una llama de fuego y que también podía iluminarse por un extremo mientras permanecía oscura por el otro. ¿Cómo se describe en la Biblia, por ejemplo, el paso de la nube sobre el monte Sinaí? ¿Es cierto que se menciona que el propio Moisés entró dentro de la nube y que estuvo en ella 40 días y 40 noches? Pues sí, efectivamente, la nube, al igual que ha pasado con muchos ovnis, elegía montañas elevadas para, en este caso, la montaña del Sinaí, para posarse encima de ella y en el momento antes de entregar las tablas a su pueblo escogido, pues ordenó que todo el pueblo judío esperara abajo de la montaña sin poderse acercar a un perímetro alrededor de esta montaña. Y solo estaba autorizado Moisés el profeta a subir arriba de la montaña, y entonces cuenta la Biblia que todos vieron la gloria de Yahvé, que es como se definía lo que para mí es una nave cubierta por una nube, pero que en la Biblia la llaman la gloria de Yahvé. La gloria de Yahvé es esta nube y apareció a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cima de la montaña. Entonces dice que Moisés entró dentro de la nube y estuvo 40 días y 40 noches donde fue instruido antes de aparecer con las tablas de los mandamientos que todos conocemos. Xavier, si nos referimos a otras importantes apariciones de supuestas naves o ovnis encontramos en la Biblia, por ejemplo, que podemos llegar a percibir en ese texto sagrado. Bueno, hay muchas referencias, o las más llamativas son las que hablan de cuando un profeta es arrebatado por un carro de fuego, ¿no? Creo que es el profeta Isaías, ¿no? El que al final de su vida es arrebatado por un carro de fuego que viene de los cielos y se lo lleva, sin que medie ningún tipo de... Abducción pura y dura. Exactamente, ¿no? También se dice que Enoc fue transportado a los cielos, ¿no? Por los ángeles. Claro. Se supone que también en algún tipo de nave, ¿no? Entonces se está repitiendo esta tipología de personas que de alguna forma, como David dice, son abducidas o invitadas a entrar en una especie de nave, y con esa nave se elevan por el cielo, pueden ir al espacio y realmente es bastante chocante, ¿no? Como el propio profeta Ezequiel también, ¿no? Sí, ahí también está la famosa descripción que Von Däniken le sacó tanto jugo, ¿no? El hecho de que la descripción de lo que Ezequiel vio parecía ser una nave con una serie de patas y de ruedas y con un habitáculo en el centro, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, un ingeniero de la NASA, que se llamaba Joseph Brumrich, hizo una reconstrucción, ¿no? A partir de este relato bíblico, de cómo podía ser ese objeto que Ezequiel vio. Y efectivamente, hizo una reconstrucción de una especie de nave con una serie de patas, con unas hélices incluso, que da el aspecto de ser un aparato realmente artificial y no una nave, digamos, o un vehículo de los dioses, ¿no? Aunque sí es cierto, ahora me viene a la memoria, que en la mitología hindú se habla de los vimanas, y ahí no se habla de nubes ni de ningún tipo de subterfugio, sino que se habla de naves directamente que eran capaces de desplazarse por el cielo, por tierra o por las aguas, construidas en metal y con unas capacidades increíbles, ¿no? O sea, todo eso nos hace pensar que realmente en una época muy antigua corrían por la tierra algunos artefactos que no deberían estar ahí. ¿Cómo interpretáis, por ejemplo, el pasaje bíblico en el que se narra la batalla de Josué, sucesor de Moisés, contra los cananeos, y en la que se dice textualmente que Yahvé hizo que el sol se detuviera en el cielo?
Sí, bueno, en este capítulo de la Biblia, pues se nos dice que Josué, estando en batalla con los cananeos, se hizo de noche y Yahvé, para evitar que se perdiera la iluminación, para que continuara la batalla, hizo iluminar un sol que se paró sobre el campo de batalla para iluminarles y que así pudiera proseguir el combate. Esto también es una historia sospechosa que nos hace pensar también en posibles tecnologías de estos ángeles de Yahvé, ¿no? Estas conclusiones, se llegan a estas conclusiones sin querer rizar el rizo, sin querer buscar o interpretar lo que viene en Bueno, el mira, libro. yo creo que de los llamados ovnis en la Biblia hay algunos que son muy claros y otros que son más discutibles. Por ejemplo, antes hemos hablado de la visión de Ezequiel. Es que en la visión de Ezequiel se hizo una rueda dentro de otra rueda llena de llantas con ojos alrededor y encima hay un trono en cuyo interior había un hombre, un trono con un cristal por encima de sus cabezas. Es que lo define exactamente, con piedra de zafiro, que es transparente. Entonces habla de un trono y un hombre sentado, y vi como un brillo de metal brillante, como un fuego resplandeciente alrededor, parecido a un arco iris. Habla del sonido de la nave, habla de las patas de la nave, hasta tal punto pues que un escéptico como era el ingeniero de la NASA Joseph Blumrich, que ha hablado antes Xavier, escribió todo un libro especificando y presentando sus diseños de la nave que sería perfectamente utilizable hoy en día siguiendo la descripción de Ezequiel. Porque ¿qué otros importantes textos, por ejemplo, lo digo para ir asumiendo casos que hayan y figuren no solamente en la Biblia, en este caso hoy toca la Biblia, pero podríamos encontrar en otros libros sagrados, ¿no? ¿Qué otros importantes textos bíblicos, por ejemplo, consideráis apócrifos por la ortodoxia de la Iglesia actual, ya que no describen lo que se define como las naves de los dioses? Por ejemplo, ¿es el libro de Enoc uno de esos textos apócrifos, David Álvarez? Sí, Yo lo que estoy viendo, Pedro, es que en todo el discurso que llevan los analistas, los investigadores, en todos estos temas, el fenómeno OVNI que actualmente estamos viviendo y comprobando con las abducciones, el fenómeno de los contactados, etcétera, es un fenómeno que se ha producido desde siempre. Antes les llamábamos visiones de profetas. Antes les llamábamos arrebatados por los dioses o por los ángeles. Ahora les llamamos abducciones. Pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Es un fenómeno que, como dice Salvador Freixedo, nos manipula. O como dice Jacques Vallée, un sistema de control. Un sistema de control a la humanidad que ha permanecido siempre aquí, que da la sensación de que estamos compartiendo desde siempre, desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre, si es que no somos una creación de ellos, un mismo espacio, pero en dimensiones distintas, y que de vez en cuando, diría que de forma intencionada, se cruzan con nosotros, interactúan con nosotros. No sabemos ni qué son, ni qué tipo de inteligencia está ahí detrás, ni qué pretende, ni hacia dónde nos quiere llevar. Lo que sí sabemos es que existe y que se ha manifestado siempre. Sí, si me permites, David, ahora estaba pensando en otra serie de casos en la historia, lo que dices con respecto a una cierta intencionalidad, ¿no? O un tipo de control, de que hay narraciones que nos hablan de que esas apariciones de ovnis o de objetos, vamos a decir, muy extraños, parece que conducen a un cierto resultado. Por ejemplo, parece ser que en la Edad Media unas naves o escudos voladores pues deshicieron un ataque de los sajones contra una ciudad defendida por Carlomagno, ¿no? Sí, es decir, parece que hubo una intervención de esas naves para defender el imperio pues de Carlomagno. O incluso, si me permites, en la historia de la conquista de América hay una tradición de una serie de malos presagios y de cosas que pasaron en el cielo y de apariciones y de desastres previos a la aparición de Cortés y de la destrucción del imperio de los aztecas, ¿no? Efectivamente, hay un trabajo que está realizando un investigador británico afincado aquí en España, Chris Oweck, a través de un grupo, el Magoni Exchange, que están recopilando, son investigadores de diversas partes del mundo, coordinados, que están recopilando información de avistamientos, de casos extraños relacionados o posiblemente relacionados con el fenómeno OVNI desde antes de 1940.
1947. Y encuentran casos buceando en hemerotecas de diarios, en archivos auténticamente espectaculares y que además son absurdos en sí mismo en muchas ocasiones. Por ejemplo, el caso en Texas en 1870 o 1871 de un supuesto alienígena, un supuesto tripulante de una de estas naves que aterriza y va a un granjero y le pide agua. U otro que le ofrece galletas y el otro prueba las galletas. Es decir, es tan absurdo, tan contradictorio y a la vez tan real, que nos hace pensar de que realmente se están utilizando el lenguaje de los símbolos para intentar de algún modo trasladarnos algún tipo de mensaje que no somos capaces de entender, quizá orientado a intentar elevar lo que sería la conciencia de la humanidad, pero no sabemos exactamente en qué dirección, ni hacia dónde. Bueno, en el libro de Enoch se nos describen el viaje interplanetario efectuado por Enoch, el bisabuelo de Noé, en una nave de los ángeles llamados aquí los vigilantes. En el libro de Enoch, que hoy se conoce, fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas entre los siglos III antes de Cristo y I después de Cristo. Una de estas partes hace referencia al libro de los vigilantes o caída de los ángeles, que se centra en el tema de los vigilantes o ángeles que, interpretados en el Génesis, se dice que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes conocidos como los Nefelín, seres famosos que desataron, por cierto, la violencia sobre la tierra y pervirtieron a la humanidad. Además, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal, presentes en el Génesis, y hace una descripción detallada del mundo y los cielos en las fábulas e imaginaria popular, esa imaginaria judaica de su tiempo. Este libro de los vigilantes o caída de los ángeles fue escrito antes del 160 a.C. Pero, ¿qué son las conocidas como naves aéreas del rey Salomón, por ejemplo, David? También tenemos textos apócrifos diversos que nos hablan de las naves del rey Salomón, y también en el Corán, o sea, en otras religiones, ¿no? Nos habla de que Salomón tenía tratos con una especie de duendes, los llamados jinns, que le daban ciertos poderes, ¿no? Tenía a su disposición una serie de naves que le permitían desplazarse con una gran velocidad, ¿no? Entonces tenemos el texto etíope llamado el Kebra Negas, tenemos textos judíos como el Targum, leyendas de Cachemira, y bueno, de la cultura árabe también tenemos referencias a estas naves. Entonces, el tema del rey Salomón, de sus riquezas y el famoso templo que construyó siguiendo los planos que les dio Yahvé, pues pregunta que yo me hago es hasta qué punto hay leyenda y hasta qué punto hay algo inspirado en algo que pasó, ¿no? Algo real, algo histórico. Y entonces tenemos que irnos al templo de Salomón, ¿no? ¿Que tenemos restos del templo de Salomón? Pues claro que los tenemos, son lo que llamamos hoy el templo de la cúpula de la roca, pues ahí, bajo la superficie, pues están los cimientos ahí se conserva el muro occidental, que es el muro del templo de Salomón antiguo, que es ahí donde los judíos hacen sus plegarias actualmente, ¿no? Tenemos restos de construcciones de las llamadas ciclópeas, de esa edad antigua en la que la mitología nos cuenta que existían los gigantes y tenemos restos arqueológicos con piedras megalíticas. Cualquiera pues puede ir a Jerusalén y observar en el Templo de la Roca, pues que en el muro occidental se puede visitar estas rocas megalíticas que hay bajo la superficie, ¿no? Entonces, o sea que de alguna manera, David, estas naves aéreas del rey Salomón están descritas en otras tradiciones también, como la musulmana con el Corán, la etíope con el Kebra Negas, la judía en el Targum, o en la India de Cachemira. ¿Estáis de acuerdo también el resto de los compañeros tertulianos esta noche? Sí. Sí, bueno, básicamente lo que comentábamos antes, es decir, que en diferentes culturas vemos que aparecen a lo largo de la historia, pues bueno, una serie de naves o de fenómenos en los cielos que son inexplicados o que, bueno, antiguamente se interpretaban como la intervención de los dioses o los ángeles o los genios o como los queramos llamar, y que más adelante pues eso toma otra forma, ¿no? Creo que en un programa anterior que hablamos de gigantes y de extraterrestres, hablamos de
de que esa tradición o ese folclore va tomando diferentes formas, pero en el fondo es el mismo. Es decir, lo que para la prehistoria, los hombres de aquella época pues veían espíritus, después, por ejemplo, pues en la edad moderna o media, pues veían elfos y hadas y gnomos y todo esto. Y los incubos y los subcubos. Efectivamente, ¿no? Y entonces eran unos seres también que aparecían por sorpresa, a veces aparecían pues en algún tipo pues de nave o de vehículo, y que interactuaban con los humanos, y a veces pues los raptaban, ¿no? También. Y justamente nos encontramos en los últimos 100 años o 100 y pico con un nuevo folclore, que es el folclore de los extraterrestres y los ovnis, es decir, unas naves aparentemente venidas de otro planeta, o al menos eso es lo que nos dicen, y que básicamente están reproduciendo ese mismo tipo de contactos, ¿no? David Álvarez, antes hablábamos un poco por encima del profeta Elías, ¿no? Esa ascensión, ¿no? Casi a los cielos, ¿no? Que según la Biblia está escrito ocurrida más o menos en el 850 a.C. y hay una cierta relación con esta fenomenología ovni. Se podría considerar, entiendo yo, que este caso de presunta abducción extraterrestre, lo digo porque si cogemos la Biblia, cualquier Biblia, en Reyes 2:11 se nos dice que Elías fue llevado en medio de una gran tempestad hacia arriba por un carro de fuego con caballos de fuego. ¿Eso qué interpretación podríamos darle, David? Claro, desde mi punto de vista, y vamos a ver, y en primer lugar saltando lo que la historiografía convencional nos dice, ¿no? Estos son fantasías, y hay que relegarlo al terreno de la mitología, de la leyenda, y como tal pues no tiene que ser estudiado, ni tenemos que leerlo en forma literal. Haciendo esta salvedad, para mí estamos ante un caso clásico de abducción, en el que además se da uno de los puntos más claros, es decir, la aparición de una bola de fuego o de una luz intensa que al final se resuelve en una especie de nave. Yo ahora mismo no recuerdo si el episodio pasaba de noche o pasaba de día. Normalmente en los casos de abducción actuales suele pasar de noche, ¿no? El siguiente paso es la captura con el correspondiente trauma emocional por parte del testigo, el traslado a una cámara contigua donde hay pues una especie de quirófano, en las descripciones actuales, una sala de mandos. Creo que el profeta también describía algo parecido. Incluso se describe el viaje fuera de la Tierra y el regreso posterior, que también lo encontramos en el caso del profeta Ezequiel. Un diálogo o deliberación entre los secuestradores y el secuestrado, también lo encontramos en este caso. Y finalmente, lo que sería, pues bueno, después de la excursión a bordo de la nave y el viaje por el espacio exterior con el posterior regreso, las consecuencias o efectos post-abducción, que en los casos modernos sería pues malestar, dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, que provocarían la consulta con un especialista que vería que hay algo extraño. A partir de ahí habría pues un protocolo hipnótico y saldrían o aflorarían a la memoria pues estos hechos que permanecen enterrados. Y en el caso del profeta Ezequiel, no sé si lo sometieron a algún tipo de regresión hipnótica. Creo que no. Creo que fue consciente en todo momento. Está bien. Pero que hay una similitud prácticamente exacta entre los casos antiguos descritos con un lenguaje lógicamente de su época y los casos modernos, en que cambian solo las formas, pero sí, el resto es prácticamente lo mismo. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles 8:39-40 se dice que Felipe, el evangelista, tras bautizar a un etíope eunuco, fue arrebatado por el Espíritu en el camino que va de Jerusalén a Gaza, apareciendo en un instante en Azoto, ciudad a unos 40 kilómetros de distancia. Otros textos apócrifos, como el libro de Enoc, hablan sobre las naves de los dioses y se describe el viaje de Enoc alrededor de nuestro planeta, etcétera. ¿Hay más pasajes, por ejemplo, de la Biblia que nos hagan ver ese paralelismo desde el punto de vista ufológico con las abducciones narradas por tantas personas en nuestros días? Bueno, mira, yo creo que de los casos que hemos comentado, tanto el de Elías como el de Felipe, que son los dos de abducciones, pasan en una zona geográfica muy cercana. O sea que es al lado del río Jordán, en la zona oriental en el caso de Elías, y cerca de Jerusalén en el caso de Felipe. Bueno, hay un investigador que hemos hablado en este programa muchas veces sobre sus estudios, que es Zecaria Sitchin. Él explica en uno de sus libros unos hallazgos arqueológicos encontrados justamente en esta zona,
los hallazgos arqueológicos de Tell Gasul. En 1929, en una expedición arqueológica organizada por el Vaticano, se encontró vestigios de una civilización que existió entre el 4000 y el 2000 a.C. Entonces, allá hallaron un tipo de combustible sobre unas franjas de ceniza y encima arena y tierra y otras capas igual. Entonces, también hallaron guijarros, restos de rocas despedazadas por una fuerza que las había oscurecido. También murales con una especie de lo que Zecharia Sitchin interpreta como naves espaciales con patas y una persona que da la impresión de salir de un objeto que emite unos rayos con forma de estrella dentro de otra estrella. Todo esto, que se explica con más detalle en los libros de Sitchin, nos hace pensar que en la zona de Jerusalén y del río Jordán había ciertos emplazamientos de estos ángeles de Yahvé donde tenían ciertas actividades extrañas. Entonces, aquí a mí pues lo que me gusta es decir, pues vamos a buscar si la arqueología nos demuestra que algunos pasajes de la Biblia pudieron realmente haber pasado, si no tal como los cuenta la Biblia, por lo menos algo pasó ahí y ha quedado ahí las marcas en los restos arqueológicos, ¿no? Es que además en esa misma zona es donde la Biblia explica el pasaje este famoso de Jacob que luchó contra un ángel, ¿no? También fue al lado del río Jordán. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí se paseaban los ángeles estos de Yahvé y de vez en cuando se cruzaban con un humano normal, o sea, nos hace cosas pensar. Que se escapan, que no se acaban de entender, claro. Si ya se les escapa a los que están muy avezados en esos temas, a investigadores como es el caso de nuestros invitados, ¿qué no va a ocurrir con el ciudadano de a pie, verdad? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Bueno, lo que iba a decirte, Pedro, es que todo esto hay que tomarlo con una cierta calma y cautela. Como David Álvarez ya nos ha dicho antes, evidentemente esto, pues bueno, tiene una interpretación más o menos literal o llamémosle alternativa y otra interpretación, decir qué parte de metáfora hay aquí, claro, qué parte de interpretación hay. Hay que tener en cuenta que la Biblia fue escrita muchos siglos después de que sucedieron estos hechos, y la propia Biblia contiene ciertas pues lagunas o cosas que nos explican o incluso contradicciones. Es decir, se habla de los Nefilim, los famosos Nefilim, como seres demoníacos, los ángeles caídos, que eran los que llevaron el mal a la humanidad. Pero por otro lado, la misma Biblia te dice que los Nefilim eran los hombres de renombre, los grandes héroes. Entonces, ahí se puede ver que la propia Biblia contiene una serie de contradicciones y de vacíos y de metáforas, por llamarlo de alguna manera, en que nosotros vemos que hay cosas raras, hay cosas que no las entendemos, pero que difícilmente le podemos dar un sello de autenticidad, ¿no? Y suponiendo, es decir, partiendo de la base de la certeza de estas noticias que nos llegan, yo creo que habría que hacerse una pregunta. Es decir, la gran pregunta que debemos hacernos es si estos sucesos, es decir, estas abducciones en el pasado, al igual que estas abducciones en los tiempos actuales, en el presente, son hechos reales en el sentido de que son objetivables, o bien pertenecen al mundo de la inducción mental, es decir, que son introducidos en la conciencia de los testigos como si de hechos reales se tratase. En función de cuál sea la respuesta que el investigador acepte, tomará una senda de investigación u otra y las dos van a ser muy distintas. Estaríamos hablando de que estamos ante hechos reales o bien que estaríamos ante una alteración de la conciencia de testigos con un fin que se nos escapa. Sí, si me permites un inciso, es que me ha venido a la memoria un episodio, una conversación que tuvo el investigador alternativo Graham Hancock con un chamán de la selva de Perú, creo, sobre el tema del más allá, de otras dimensiones, a partir de la ingesta de sustancias psicotrópicas, ¿no? En este caso, el más conocido, el ayahuasca, ¿no? Pues le preguntaba Hancock a este chamán, decía, ¿y esto de los ovnis, que vosotros a veces pues lo dibujáis en vuestras pinturas, son realmente naves de otros mundos que vienen de otros planetas? Y el chamán le contestó, pues es que no es así. Estas naves, o lo que llamáis vosotros ovnis, son los vehículos, las naves de los espíritus, que entran en nuestro mundo. O
sea, que ellos usan para entrar en nuestro mundo y para que nosotros entremos en el suyo, ¿no? Claro, estaríamos hablando de universos paralelos, quizá, en este caso. Claro. Por traducirlo a un lenguaje moderno, ¿no? Exacto, es lo que decías tú de decir, a lo mejor estamos hablando de un nivel de conciencia o de realidad o de dimensión que no es exactamente la dimensión física que nosotros interpretamos, ¿no? Lo que ocurre, Xavi, es que como nosotros nos movemos en la dimensión física, lo único que podemos hacer es observar los fenómenos físicos. Y entonces cuando tenemos experiencias de ovnis, que se ha posado un ovni sobre una zona y vemos que ha quedado quemada la hierba con una radioactividad por una zona y por la otra ha quedado sin quemar, o tenemos pruebas físicas o tenemos arqueología imposible y cosas de este tipo, tenemos pruebas físicas como para determinar que estos seres han interactuado en nuestra dimensión, aunque provengan de otra, que no lo sabemos, o que puedan pasar de una a otra a su voluntad, que puedan, porque tenemos casos de ovnis que los vemos aparecer, desaparecer, cambiar de forma, cosas imposibles desde nuestra ciencia normal, ¿no? Entonces, aquí sí que ya encuentro que la ciencia puede investigar pues las evidencias físicas que han dejado sobre el terreno los ovnis. Y respecto a lo de que estábamos comentando de la Biblia, que tú has dicho que se escribió muy posteriormente el Antiguo Testamento a estos hechos que narra, pues bueno, según la cronología bíblica, la ascensión de Elías tuvo lugar en el 850 a.C., según la Biblia. Y que yo tengo entendido, porque he hablado con especialistas, que el Antiguo Testamento, según los expertos, pues se escribió sobre el 600 a.C. O sea que tampoco son tanto 200 años, ¿no? Es cierto esto que dices, pero, por ejemplo, me estaba refiriendo pues episodios aún más antiguos, como por ejemplo el Génesis. El Génesis estamos hablando de un tiempo mítico. Pero Xavi, el Génesis ya se ha demostrado que son copias de textos babilónicos y sumerios más antiguos. Pero los casos que hemos comentado hoy de abducciones no son tan antiguos como el Génesis, ¿eh? Son más cercanos a la fecha donde se escribió la Biblia, que por otra parte no sabemos quién la escribió, ¿no? Pero David, cuidado, ten en cuenta que 200 o 250 años en un tiempo en donde Internet no existía, televisiones no existía y la tradición era oral, porque apenas había nada escrito, es un abismo enorme. Se puede adulterar muchísimo una historia. Sí. Bueno, y incluso el Nuevo Testamento, si sabéis, la versión más antigua que se conoce, creo que es del siglo II después de Cristo, la más antigua que se ha conservado. Pero lo que es los textos actuales considerados como buenos y canónicos, creo que no se aceptaron hasta el siglo XV-XVI, creo que fue el siglo XVI. En cualquier caso, perdonadme, pero qué creatividad para los escribas de aquella época, no obstante, ¿no? Vamos a quitarles mérito, ¿no? Sí. Porque dar esas interpretaciones, hoy nosotros podemos creer eso. Me viene a recordar también ahora las cuartetas de Nostradamus, ¿verdad? Ese médico que escribió incluso cómo iba a fallecer y lo que pasaría el día de su tumba con el tema de la Revolución Francesa y demás. Bueno, hemos querido trasladar esas cuartetas y esos mensajes apocalípticos a lo que nosotros podemos llegar, vamos a intentar cuadrar de alguna manera aquellas cuartetas, pero aquí por mucho que queramos cuadrar y por mucho que queramos leer lo escrito de aquella época, escrito está desde ese punto de vista que hoy nos sobrecoge el pensar cómo describían de tal manera como hoy podemos describir nosotros un platillo volante hace tantos siglos atrás. Hablabais de ese Génesis, hablábamos de 8.000 años antes del nacimiento. Creo que el diluvio estuvo por el 8.000 o 9.000 o 10.000. Sí, más 10.000. Tirando hacia el 10.000. Tirando hacia el 10.000. Bueno, el diluvio universal, bueno, pues... Si es que sucedió tal como se narra. Porque la ciencia académica considera que tal como se explica es un mito. Es decir, ellos dicen, sí es cierto, al final de la última glaciación hubo unos cambios geológicos y climáticos fuertes, pero que localmente, pues bueno, no tuvieron un impacto tan grande y en tan poco tiempo. Es decir, aún estamos en la negación de decir lo que las escrituras bíblicas dicen y lo que dicen un montón de tradiciones de todo el mundo, pues es falso. Al menos es lo que la ciencia pues académica dice. En cualquier caso, a mí me choca bastante, por ejemplo, que tenemos como dos dioses. Un dios en el Antiguo Testamento que penaliza todo, un dios duro, ¿verdad? Importante, y luego otro dios en el Nuevo Testamento mucho más bondadoso. El dios más duro y peliagudo que aparece en el Antiguo Testamento está muy relacionado con
con esta fenomenología ovni, nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. O sea que suena un poco a que puede haber una cierta similitud ahí, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, el Dios del Antiguo Testamento es más real que el del Nuevo Testamento, porque el del Nuevo Testamento no se ha encontrado ninguna evidencia de su existencia real. Y bueno, y parece ser, según algunos expertos que han venido a este programa, que fue una creación del Imperio Romano a través de juntar diferentes religiones en el final de la civilización egipcia, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento a mí me parece que nos explica cosas que se asemejan mucho más a las cosas que vemos en el fenómeno ovni actual que el del Nuevo Testamento. El del Nuevo Testamento, pues sí, tenemos si queremos ver ovnis en el Nuevo Testamento, podemos hablar de la estrella de Belén que seguían los Reyes Magos, ¿no? Pero las referencias son más de textos apócrifos. Mateo pues lo menciona brevemente, lo de la estrella de Belén, ¿no? Pero los detalles se dan en los apócrifos, que por cierto tampoco son tan... Si hemos dicho que el Nuevo Testamento se hizo en el segundo siglo después de Cristo, pues los apócrifos, muchos de ellos también son del segundo siglo después de Cristo. Claro. O sea, entonces, ¿qué criterio hubo para que se seleccionaran unos textos como apócrifos y otros como válidos? Claro. Pues simplemente los intereses del momento, de los que estaban en el poder en el momento. Bien, si dejamos el Antiguo Testamento y ahora nos situamos en el Antiguo Egipto, ¿qué relación podemos establecer entre la mitología egipcia, por ejemplo, y la visita de seres llegados de las estrellas, que es la conocida como era Dip Sepi? Bueno, es el Tep Sepi. Esta época, que literalmente quiere decir el primer tiempo, es una época mítica. Realmente, desde mi punto de vista, aunque intento ser lo más abierto posible, realmente veo muy forzado buscar presencias extraterrestres, ¿no? Es una época oscura de la que hablan, pues bueno, de diferentes textos que hablan de que antes de la época de los faraones existió una época de los reyes dioses, ¿no? Y esos reyes dioses de ese primer tiempo se nos van a una época muy antigua. Estamos hablando de más de 20.000 años. Como bueno, podemos ver, como se dice en los textos, como el canon de Turín, como lo que dijo Manetón. Sí. Bueno, entonces esta época es de una serie de reyes dioses que realmente no sabemos de dónde salen. Hubo un escritor, un investigador francés, se llamó Albert Schlossmann, que lanzó la hipótesis de que estos primeros dioses de ese primer tiempo fueron los supervivientes de la Atlántida. Es decir, él daba por hecho de que la Atlántida existió, que desapareció como consecuencia de un gran desastre o cataclismo, y que unos pocos, esos nobles o de la élite de los atlantes, pues llegaron al norte de África y pues bueno, con el paso de los siglos fueron desplazándose hasta llegar al Egipto actual y renacer por su civilización en forma del Egipto ya antiguo dinástico. En ese caso yo, aunque considero que la teoría es un poco como arriesgada, pero la veo más factible que no hablar de presencias extraterrestres que realmente aquí no la sé cómo encajar, ¿no? ¿Es cierto que la palabra Dios en egipcio antiguo significa ser que viene del cosmos? Vamos, que el nombre en sí es Netilo, ¿no? No, que yo sepa, la palabra Dios en egipcio se llamaba Neter o Necher, pero he de confesarte por mi poco conocimiento de egiptología que no tiene que ver nada con eso. Los Neteru eran los observadores. Literalmente, según tengo, yo no tampoco soy un entendido en lengua egipcia, pero por lo que yo he leído, Neteru significa los observadores y Netilo significa ser que viene del cosmos. Ahora bien, no me atrevo a decir que es así porque no soy un experto en jeroglíficos. Muy bien. Sí. ¿Es cierto, por otra parte, que Osiris, por ejemplo, estaba representado como un hombre de piel de color verde? Sí, es cierto, es absolutamente cierto que en la iconografía del antiguo Egipto tú ves los típicos pues grabados o pinturas en tumbas y sí, es una representación pues de color verde. También te he de confesar que no sé el motivo exacto. Supongo que hay gente que le querrá buscar tres pies al gato. Lo que sí es cierto es que Osiris era el dios del inframundo,
del más allá, de la resurrección, pero también estaba ligado a los ciclos de la vida, es decir, que la agricultura formaba parte, pues de alguna manera, del reino de Osiris. Entonces ese color verde pues era el color pues del renacer, pues de la agricultura, pero no ligado a ningún tipo de simbología, digamos, extraterrestre, por decirlo pues de algún modo, ¿no? Podríamos estar hablando horas sobre el particular y sobre pues diferentes representaciones que nos hablen de esos posibles alienígenas que han visitado este planeta, no sé, desde las lámparas de Tendera, descubiertas en 1982 en unas galerías subterráneas, ¿no? Una lámpara descrita ahí, sí. ¿Cómo funcionaban? Pues bueno, esto es realmente un cierto mito, ¿eh? Voy a poner un poco en contexto para la gente que no lo conozca. En el templo de la diosa Hathor, en Dendera, sí se encontraron una serie pues de relieves en que se ve a una serie de figuras que sostienen unos objetos, vamos a llamarlo de forma coloquial, parece una especie como de berenjenas, por decirlo así, en las que por dentro se ve una forma como de una especie de serpiente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, una serie de autores alternativos, entre los cuales estuvo von Däniken, pero también otros, Krasa, por ejemplo, lanzaron la hipótesis de que esa especie de objetos en realidad era una bombilla, es decir, con su casquillo, con su filamento, incluso con unos cables que parecían ir a una especie pues de batería, ¿no? Entonces ellos dijeron que bueno, que los egipcios pues poseían una tecnología muy avanzada y dominaban la electricidad. Entonces, pues bueno, dime. Esa especie de serpiente dentro de esa berenjena, y con perdón, ¿no? Del tu símil, ¿no? Sería como esos filamentos que tiene la bombilla. Efectivamente. Lo que pasa, por lo menos en mi caso, y no voy a decir que yo tengo la verdad absoluta, consulté este tema con un egiptólogo y bueno, el egiptólogo pues me dio otra explicación que es de tipo simbólico y podemos decir que pertenece a la religión, ¿no? Y es que esta especie de berenjenas o de objetos con una serpiente, que por cierto aparecen pues representadas pues a pares, siempre una enfrentada contra otra, eran una especie de simbología del Alto Egipto y del Bajo Egipto, es decir, era una especie de capillas que simbólicamente representaban la unión de los dos Egiptos, ¿no? El Alto y el Bajo Egipto. Hipótesis, desde luego, podemos encontrar en los dos frentes. Claro, ¿no? Entonces sí que es cierto, y si alguien me lo puede decir ahora, que parece ser algunos restos o rastros de posible conocimiento de electricidad en el mundo antiguo, como la famosa pila de Bagdad, es decir, una pila que se ha datado aproximadamente entre el 200 antes de Cristo y el 200 después, en que bueno, se hizo un experimento eléctrico real, es decir, a partir de una especie de vasija de cerámica podemos ver que ahí pues bueno, se introdujeron una serie de objetos y que ese aparato producía una tensión eléctrica muy baja pero real. Otra cosa es decir que los egipcios de hace 2000 años o 3000 años disponían de esa especie pues de bombillas. Porque vamos, en el supuesto de que esto fuera una bombilla incandescente, hemos de partir de la base de que estaría enchufada a una red eléctrica, que además se tendría que generar electricidad, y si por otro lado fue un legado extraterrestre, hombre, yo extraterrestres que vayan con bombillas incandescentes cuando nosotros ya vamos con LEDs, pues me parece poco serio. Bueno, aquí lo que se ha alegado los que defienden la teoría de las bombillas es que no se han encontrado restos de hollín en el techo ni en las paredes, y entonces claro, si esto está en el subterráneo del templo de Dendera, a una profundidad que no llega a la luz del sol. Sí. Entonces, ¿cómo se alumbraba esta gente para hacer estos jeroglíficos? Sí, y te voy a decir más cosas que alegan los que defienden lo de las bombillas. Dicen, el generador este que tú comentabas, David, está representado por el pilar Dej o Jet se llama, ¿no? Pues que era un símbolo de fuerza, ¿no? Bueno, pues esto está conectado a un cable que se ve en el jeroglífico que va hasta la bombilla. Y el cable, cuando llega a la bombilla, se ve dibujada la flor de loto. La flor de loto es un símbolo que representa en todo el mundo antiguo la luz. Asimismo, hay un jeroglífico que envuelve en este templo que habla de la luminosidad y el gran poder de Isis. Luminosidad. Sí. La flor de loto, símbolo de luz. Tenemos la bombilla con un cable que va de una flor de loto hasta el generador. O sea, hay motivos como para defender la teoría de las bombillas antiguas. Yo entiendo que eso rompa la mente de muchas personas y que no puedan asimilarlo. Lo que pasa
pero demuéstrame cómo se iluminaban Sí. en este subterráneo si no hay restos de hollín. También consulté este tema al egiptólogo Nacho Ares y me dijo, es cierto, tiene razón. Es decir, no sabemos porque hay cámaras, hay tumbas muy antiguas, los hipogeos, donde hay pinturas en cámaras muy al interior que no sabemos si no hay restos de Podrían hollín. hacerlos con espejos. Como los espejos se ha dicho que posiblemente para la parte más cercana a la entrada era posible, pero las cámaras más hundidas en la tierra es muy difícil. Entonces, si no usaban, vamos a suponer que no, algún tipo de electricidad o de bombillas, usaron un sistema que no eran lámparas de aceite o antorchas que no conocemos. Eso no quiere decir que validemos la opción de las bombillas, que para mí no deja de ser, pues bueno, una interpretación que hacemos nosotros, ¿no? En cualquier caso podemos encontrar, como bien decíamos, en libros sagrados de toda la humanidad, del resto del mundo, pues menciones que hagan acopio de lo que esta noche estamos comentando. Por ejemplo, podríamos hablar de la leyenda de los Chikuns y del grabado de un carro volador en China. Y es que hay un grabado del año 1756 a.C., donde aparece la imagen que representa a unos antiguos tripulantes de los Feichi, o máquinas voladoras pertenecientes al legendario pueblo de los Chikun, que se remonta a 4.000 años de antigüedad. Por ejemplo, podríamos estar hablando de los astras, los documentos que fueron descubiertos por los chinos en el palacio del Dalai Lama y que harían referencia a unos objetos voladores llamados astras. Creo que nuestra tertulia de hoy podría dar para muchísimo más, como hablar del astronauta de Palenque o el fenómeno de los contactados que bien conoce David Álvarez, por ejemplo, ¿no? El tema de las abducciones también, por otra parte, que antes apuntabas un poquito sobre Salvador Freixedo y el americano Bright Stager, por ejemplo, porque con el tema del contactismo, ¿qué podemos pensar? ¿Que de verdad hay gente que contacta, que entra en otra dimensión, que pueden tener ese acceso a otros mundos, a otros planetas? Mira, yo lo primero que hay que decir es que los contactados son personas de apariencia normal y corriente, pues que tienen un empleo, que regentan un negocio, que tienen familia, pero que afirman estar en contacto con entidades no terrestres. Ese contacto suele hacerse por vía telepática, por escritura automática, incluso por Ouija, y en muchas ocasiones el contactado oye una voz en su interior que le dicta mensajes y se siente obligado a anotarlos. Y el contenido de los mensajes es claramente pues, de tipo místico o mesianista. Es un fenómeno que no es nuevo, es decir, hoy hablamos de contactados que hablan con extraterrestres, en el pasado hablábamos de espiritistas, o más en el pasado hablábamos de los profetas que eran arrebatados en sueños por querubines y les explicaban, en fin, mil historias. E incluso la Iglesia Católica tiene a místicos canonizados como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, que tuvieron experiencias que hoy calificaríamos como propias de los contactados. Y además es que lo hallamos en diversas culturas y religiones. En la Cábala, que está inspirada en las visiones del profeta Ezequiel, en el sufismo islámico. Antes eran los dioses, luego fueron los espíritus, hoy toca el turno a los extraterrestres. Es un mismo fenómeno que está moldeado por la cultura y el folclore de los tiempos en que se produce. Pero que eso no le quite importancia ni veracidad por otra parte. Es un fenómeno, ¿cómo te diría yo?, subjetivamente real. Incluso ha habido casos, y los de Misión Rama, y me remonta al año 78, en sus inicios lo fueron, de avistamiento con cita previa, es decir, contactados que en un momento determinado reciben un mensaje y a tal sitio que veréis tal cosa. Y sucede. Siempre es difícil de demostrar. Pero iba a hacerte una consulta. ¿Estos seres que contactan con el humano se identifican como extraterrestres? Sí. Sí, además con unos nombres rarísimos, o sea, muy curiosos. Yo estudié muy de cerca a un contactado que luego ya murió y dio unas pruebas realmente inquietantes. Nos convocó hace ya años, nos convocó a todo un grupo, ahí aparecieron, unas luces extrañas y tal. ¿Sabes cómo se llamaba su extraterrestre? Egor 2D2. Increíble. Es decir, y eso no le quita veracidad al fenómeno. Lo que nos está diciendo es que la mente del contactado está siendo probablemente manipulada. En cualquier caso, despierta pasiones, porque si vemos, por ejemplo, televisión, vemos que las series más seguidas pues son desde Walking Dead caminando con los zombies, ¿no? Hasta esta serie que ha empezado ahora, que es Invisible, que los niños hablan con un supuesto ser espiritual, o vaya usted, o si es una... o es, no sé, es una prueba
militar o bien resurrección, por ejemplo, ¿no? Sí. Niños son personas que resucitan después de 30 años y vuelven a la vida como cuando se fueron a dormir, ¿no? Sí. O sea, quiere decir que hay algo ahí que nos mueve y que nos inquieta, porque no, desde el punto de vista físico no podemos encontrarle salidas. Es que da la sensación de que realmente estamos inmersos en una especie de plan en el que el objetivo final sea pues concienciarnos de algo o mandarnos algún mensaje de tipo simbólico. Sí. No sabemos exactamente por qué, si por un sistema de control natural o realmente por una inteligencia que pueda haber detrás de todo eso. Bueno, lo queremos controlar todo desde el punto de vista de la física, pero eso pues no lo podemos tener en cuenta porque no hemos visto nunca a Dios y creemos en él, ¿no? Y, claro. ¿Qué somos? 7.000 millones ya de habitantes en el planeta y a lo mejor de los 7.000 son 6.000 millones los que creen en Dios y claro. Nunca lo han visto. Claro. Y la física tampoco puede demostrar que existe desde el punto de vista físico, con lo cual, pues fíjate si tenemos cosas por tratar. Bueno, pues yo os quiero agradecer a los tres de verdad, de corazón, el que hayáis estado esta noche. Podemos seguir hablando de estos temas en una próxima emisión de este programa y hablamos de los pasajes y de pues la lámpara de Andara, del ser de Atacama, ese misterioso ser que apareció, de estos astras, si os parece bien, pues más adelante, quizás después del verano. Pues venga, pues Xavier Barlet, licenciado en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona y autor del libro La Historia Imperfecta, una introducción a la historia alternativa de Ediciones Obelisco. Xavier Barlet, gracias, Xavier. Igualmente, gracias Pedro. Un placer, gracias hombre. David Allen, investigador del fenómeno ovni, conferenciante e ilustrador del libro Érase una vez Jesús el Egipcio, de Ediciones La Tempestad. David Allen, gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Quería matizar que sobre estos casos que hemos comentado de Elías, Enoc y Moisés son contactados, son personas que les decían a tal día, a tal hora, apareced aquí que vendrá la manifestación de Dios. Entonces, claro. Son contactados. Elías tenía una cita con este ser que le arrebató, ¿no? Y igual que yo no hubiera nacido en aquella época y me hubiera ido con Elías a ver qué tal. Actualmente tendrías que irte con Sixto Paz o con cualquiera de los otros contactados actuales que hacen lo mismo. Bueno, me he ido con alguno en algunas que otras avisos que ellos han tenido y la verdad allí no apareció absolutamente nada, ¿no? Mala suerte has tenido. Pero tuve mala suerte, por eso te digo que tuve mala suerte. Tengo unas ganas locas de contactar y de subirme a un platillo de estos, siempre y cuando no sea un alien el octavo pasajero, ¿eh? Eso es verdad, que un poco más sublime, un poco más llegado hasta aquí, un poco más nefelín. Sí. Bueno, pues David, ahí muchísimas gracias, hombre. Gracias a ti, Pedro. David Álvarez, licenciado en Ciencias de la Información, experto en ufología y editor del portal digital dogmacero.org.